Hola, hasta ahora hemos conocido cómo es la estructura de Lewis de una molécula, pero mediante estas estructuras de Lewis no éramos capaces de decir o no se decía cuál era la geometría de la misma, es decir, cómo se orientaban los átomos en el espacio. Para explicar cómo se orientan los átomos en el espacio hay dos teorías que tienen estas siglas. Una es la TRPECV, que es teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, y la teoría del enlace de valencia, ¿vale? Hoy vamos a ver en concreto pues la primera, la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Por lo tanto, voy a borrar esta de aquí. ¿En qué se basa esta teoría? Bueno, primero voy a escribir lo que significa, porque si no por estas siglas pues igual se nos olvida. Teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Entonces es eso mismo, tenemos que ver cuáles son las fuerzas de atracción y repulsión de los pares de electrones que se encuentran en las capas de valencia. Para eso, bueno, pues esta teoría define tenemos los electrones de la capa de valencia, ¿vale? Que eran los de la última capa, ¿verdad?, de un átomo, y diferencia entre dos tipos. Hay electrones no enlazantes o pares libres que no forman enlace pero que ocupan un lugar en el espacio, ¿vale? O sea, es eso mismo, electrones que no forman parte de ningún enlace. Y luego tenemos los electrones enlazantes, que son precisamente aquellos pues que constituyen enlaces. Y para eso vamos a ver el ejemplo de la molécula del amoníaco. Si recordáis, el amoníaco, el nitrógeno tiene 5 electrones en su capa de valencia, y a la hora de formar el amoníaco pues hace enlaces covalentes con 3 enlaces de hidrógeno y le quedan aquí 2 pares, o sea, un par de electrones libres. Pues bien, estos serían los electrones de aquí, electrones enlazantes, y este par de aquí serían los electrones no enlazantes, ¿vale? Es decir, dentro de los 4 pares de electrones que tenemos, ¿vale?, 3 pares serían enlazantes y un par sería no enlazante. Esta teoría se basa en que la molécula adquirirá una geometría de la forma que hay la mínima repulsión posible entre los electrones de la capa de valencia. Entonces, esta es la base de la teoría. Vamos a anotarlo aquí de otro color. La teoría se basa en que la geometría de mínima repulsión de los electrones de la capa de valencia. Entonces es importante conocer pues la repulsión que se produce entre los electrones en torno al átomo central, ¿vale? Entonces vamos a pintar aquí una flecha para que veamos cuáles son los enlaces o los pares de electrones que generan más repulsión y menos repulsión. Voy a pintar aquí una flecha. Esta flecha indica más repulsión y aquí estarían los enlaces que producen menos repulsión. Vale, pues ¿cuál es el enlace o los pares que generan más repulsión? Pues par libre con par libre, ¿vale?, generan más repulsión que par libre con un par de enlace. Cuando me refiero a par, pues me refiero a 2 electrones, ¿vale? Y estos generan más repulsión que par de enlace
con par de enlace. Es decir, lo que genera menos repulsión es entre 4 electrones, 2 de ellos, es decir, estos 2 electrones de este par de enlace es la menor repulsión que podemos encontrar cuando están, digamos, comparándose o enfrente de otro par de enlace. Según sea el número de átomos, el número de pares de electrones que tengamos alrededor del átomo central, pues así aparecerán pues varias geometrías, ¿vale? Y luego hay que considerar el número de pares de electrones y cuántos de ellos pues son enlazantes o no enlazantes, por esto que decíamos aquí, ¿vale? Porque hay más repulsión cuando tenemos 2 pares no enlazantes o libres que cuando es un par enlazante y un par libre. Entonces vamos a ver en una tabla esto. Es decir, aquí aparecen todos los pares de electrones que tenemos alrededor de un átomo central, ¿vale? El átomo central está pintado en azul, ¿vale? Por ejemplo, en este primer caso tenemos 2 pares de electrones, no hay pares libres. Entonces lo que son los otros átomos van a ponerse a los lados del átomo central. Va a adoptar la molécula una estructura lineal. En el caso de que haya 3 pares de electrones, ¿vale? Si todos ellos, los 3 pares de electrones, son enlazantes, va a adoptar esta estructura, la trigonal plano. Sin embargo, fijaos, si hay 2 pares enlazantes y uno no enlazante, va a adoptar esta configuración, la angular, y este sería el caso del oxígeno, ¿vale? La molécula oxígeno, por ejemplo, pues por eso se pinta de esta forma. ¿Vale? Perdón. Espera que borro esto aquí. Si tenemos 4 pares enlazantes, pues estas se orientan en la forma de un tetraedro. Aquí es difícil de ver el tetraedro. Para ver el tetraedro tenéis que juntar aquí, hacer un triángulo y luego unir todo esto con el vértice de arriba. No sé si se ve todavía peor, pero bueno. Claro, dentro de tener 4 pares de electrones, pues puede que no haya, que todos sean enlazantes o que haya uno libre. Entonces, bueno, se formaría esta estructura piramidal trigonal, es decir, quedaría hacia arriba el par no enlazante. Si hay 2 pares libres, pues quedarían hacia arriba los 2 pares no enlazantes. Y si hay 3 pares no enlazantes dentro de estos 4 enlaces, pues la estructura de la molécula sería lineal porque estos pares no enlazantes se organizan así, ¿vale? Bueno, si ya hay 5 pares de electrones, esto ya estamos hablando de estructuras de octeto ampliado, aquí, ¿vale? Pues veríamos que estamos hablando de esta bipiramidal trigonal, ¿vale? Es decir, son como 2, aquí es difícil verlo, pero son como 2 pirámides pegadas, donde la base de la pirámide es esta, ¿vale? Y luego tenemos una pirámide cuya cúspide está aquí abajo y otra pirámide cuya cúspide está aquí arriba. Bueno, veis cuáles son las otras estructuras, si hay un par libre, si hay 2 o si hay 3, ¿vale? Con 3, una estructura con 5 pares de electrones y 3 de ellos son no enlazantes, pues fijaos, acabamos teniendo una estructura lineal. Y bueno, finalmente podemos tener también 6 pares de electrones, todos enlazados, como es el caso de esta estructura octaédrica,
o si no, bueno, si tenemos 5 pares enlazados tendríamos esta piramidal con una base cuadrada, ¿vale? Y si tenemos 2 pares no enlazantes, pues tendríamos una cuadrada plana, es decir, fijaos que esto hace un cuadrado realmente, ¿vale? Entonces, bueno, esto es como se organizaría. Estas son las reglas generales. Después vamos a ir practicando con las estructuras de Lewis, pues viendo cuántos pares están enlazados, cuántos están no enlazados y siguiendo pues estas recomendaciones, ver cuál es la geometría de la molécula.